estudiando el capítulo 30, versículo 15. Y vamos a iniciar esta mañana. Vamos a pedir la dirección al Señor para que Él sea quien nos guíe en este estudio. Oremos. Padre, en esta mañana queremos darle gracias, mi Señor, por su misericordia, el gran amor con el cual nos ha amado. Y queremos, Señor, en esta mañana decirle que somos pecadores, que fallamos, Señor, de pensamiento, de palabra y de hechos. Y cada pecado, Señor, que hemos cometido, queremos decírselo a fin de no hallar estorbo en nuestra comunión con usted. Señor, queremos aceptar, reconocemos como iglesia, reconocemos cada uno de nosotros que somos limitados. Y precisamente por eso estamos aquí, porque queremos aprender de su palabra. Queremos confiar en que usted es la fortaleza, que usted es la sabiduría. Y por eso pedimos que nos provea, Señor, sabiduría por medio de su Santo Espíritu, a fin de entender lo que usted quiere mostrarnos, Señor, esta mañana. Doy gracias por mis hermanos que ya están aquí. Los que vienen en camino, suplico, Señor, que les guarde, que sea usted protegiéndolos y que esta mañana podamos tener comunión los unos con los otros, alrededor de la mesa, alrededor de la palabra, alrededor de todas las cosas que se hagan esta mañana, Señor. Que sea usted guiando a cada uno de los creyentes, a fin de que la gloria, la honra sea para usted. En Cristo Jesús lo suplicamos, mi Señor. Bueno, hemos estado estudiando, hermano, un pasaje muy fuerte en Isaías. Y el domingo pasado estuvimos viendo uno de los ayes que Dios estaba dando a la nación que estaba obstinada de Dios. Y en este contexto estamos viendo algunas cosas que son muy importantes y que no debemos de obviarlo. Cuando estudiamos Isaías, hay algo que yo he aprendido muy bien acerca de esto, y que Dios tiene trazados los planes y es muy soberano. Y en medio de todas estas circunstancias, Dios siempre va a hacer algo con su pueblo. Y aquí podemos hacer, aunque está tratando con Israel, hay aplicaciones prácticas que podemos hacer nosotros. Quiero que leamos el versículo 15, que es donde estamos, en el capítulo 30 de Isaías. Versículo 15 dice: porque así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel, en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza, pero ustedes no lo quieren reconocer. Aquí hay tres cosas muy importantes que necesitamos ver. Hermano, cuando Dios habla, el pueblo de Israel debía solamente obedecer. Y cuando Dios nos habla a la iglesia solamente tiene que ser obediente a lo que Dios dice. No debemos de ser rebeldes. De hecho, el pueblo de Israel fue de fracaso en fracaso debido a su desobediencia. Y la iglesia también está en un paso en la tierra donde vemos cómo hay tanta movimiento sensual dentro de las iglesias. Cuando digo esto, no estoy hablando de cuestiones, digamos, sexuales, sino de cuestiones que la gente está más movida por la mente, por lo que ve, por lo que oye, en vez de ver lo que Dios está diciendo. Fíjense que en el versículo 3:15 dice en la parte B, dice: en el arrepentimiento y la calma está su salvación. ¿En dónde es que está la salvación? Aquí no está hablando de la salvación espiritual, porque algunos pueden decir: ¿verdad que para salvarse hay que arrepentirse? Realmente, y hay un punto del arrepentimiento salvador que es necesario dentro de la salvación. De hecho, cuando predicamos el Evangelio y alguien tiene un montón de conocimiento pagano dentro de su mente, necesita cambiar esa manera de pensar. Recuerden que arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar.
Si Israel estaba diciendo, no nos interesa Dios, lo que estás diciendo no nos interesa. Entonces, ¿qué necesitaba hacer Israel? Cambiar esa manera de pensar. Y cuando está hablando de la salvación aquí, está hablando de la salvación física. Está hablando de la disciplina que Dios iba a proveer al pueblo de Israel. Miren lo que dice el versículo. En el arrepentimiento y la calma está su salvación. ¿Por qué dice la calma? Porque Israel estaba tan convulsionado con muchas cosas. Y fíjense que vean el versículo 12 anterior. Miren cómo estaba Israel en el versículo 12. Así dice el Santo de Israel: ustedes han rechazado esta palabra, han confiado en la opresión y en la perversidad y se han apoyado en ellas. Entonces, ¿cómo estaba Israel en este momento? Estaba corrompido, se habían apartado de Dios y estaban haciendo perversidades. Entonces, cuando en el versículo 15 habla de la salvación, está hablando de salvarlos de esa mente perversa que estaba teniendo el pueblo de Israel. Y esto sucede con la iglesia también. ¿Puede la iglesia ser infectada por el paganismo y por otras influencias del mundo, hermano? ¿O no? Sí, muchas veces, más. Cuando hablo de la iglesia, en términos generales, no estoy hablando de la iglesia bautista en Maús, estoy hablando de toda la iglesia que pertenece al cuerpo de Cristo, está siendo infectada por esto. Y yo estaba recordando ayer que estaba enseñando allá en el instituto en San Miguel, estaba recordando de que por eso Dios recomendó al pueblo de Israel que cuando hicieran los sacrificios o la ofrenda de los panes sin levadura, hicieran la ofrenda del producto que habían cultivado. Siempre les pidió, cuando iban a echar los panes, no llevaban nada de levadura. Pero, ¿cuál es el punto importante aquí? Recuerden que los panes es un tipo de Cristo. ¿Qué es Cristo? Y en Juan capítulo 6 en adelante vamos a ver qué es Cristo. El pan de vida. Allá representaba, bueno, de hecho el maná que Dios le dio a comer al pueblo de Israel representaba a Cristo mismo dándoles de comer. Entonces, cuando vemos aquí, si a la masa se le agrega levadura, ¿qué es la levadura en sí? Pues la levadura es una bacteria que infecta. La levadura es una bacteria que hace que la masa se levante rápidamente y que ya no tenga su naturaleza. Pero es lo mismo que hace la levadura, es un tipo del pecado en el mundo. Y cuando vemos la iglesia infectada por otra corriente, por otro sistema, por eso Pablo fue sabio al decir en Romanos capítulo 12 que no nos conformáramos a este ciclo. Esta es la recomendación para la iglesia, porque corrientes diferentes del paganismo van a venir a la iglesia y la iglesia está muy infectada. Yo creo que estamos llegando al punto donde la iglesia está diciendo: ya no quiero oír la palabra como los judíos. Quieren estar oyendo otras cosas. Quieren oír cuentos, fábulas, quieren oír otras cosas, pero no la palabra del Señor. Y por eso aquí, miren lo que dice Isaías en la parte B: en la serenidad y la confianza está su fuerza, pero ustedes no lo quieren reconocer. En la serenidad de quién está la confianza y está la fuerza, hermano. En la serenidad. Fíjense que cuando hablamos de serenidad, yo no sé cómo dice, yo tengo otra versión aquí, no sé cómo dice en la Reina Valera. ¿Cómo dice? En el versículo 15, en la parte final, después de salvación. Ajá, quietud. Bien, ahora la quietud es producto de qué, hermano? ¿De qué? De la fe. De la fe.
La quietud es el producto de la fe. Un creyente que está confiando en el Señor, nada lo va a hacer mover. Y el pueblo de Israel, otras cosas lo habían hecho moverse de la fe del Señor. El paganismo, los ídolos, la prosperidad material. Es decir, todas estas cosas que a veces a nosotros también nos llegan, nos pueden hacer tambalear en nuestra fe. Yo creo que el miedo y la seducción es la que nos hace a nosotros como creyentes fracasar. Sí. Y el Señor aquí está dando una promesa y está reclamando a Israel. Sí. Está diciendo, si ustedes se pero bueno, en todas las traducciones siempre habrá algo de estar reclamando. Por lo tanto, así dice el Dios Todopoderoso, vuelvan a obedecer. Es decir, estaba llamando una reconciliación de conducta que ellos tenían. Entonces, ¿y cuál era el trato? Vuelvan a obedecerme y yo les daré, dice aquí, poder, si en verdad confían en mí. ¿Verdad? Sí. Si en verdad confían en mí. Entonces, esa confianza, cuando uno mira lo que le viene encima y cuando uno ve todo alrededor, es donde el creyente se quebranta y cree que es su fuerza, o busca alternativas con Israel y no espera. Sí. Sí, ahora apliquemos estas verdades el hermano ve acá a poner los ejemplos. Yo no sé cuáles son los problemas que cada uno pasa. Bueno, de hecho todos tenemos dificultades. Y las dificultades casi siempre, hermano, tienen un propósito en la vida. Siempre van a tener un propósito. Aún cuando esas dificultades son producto de nuestras malas decisiones, siempre van a traer un propósito bueno. Si no, Romanos capítulo 8, verso 28 no tuviera razón de ser. Pero fíjese bien, el punto importante que hay que tomar acerca de la vida cristiana es que a pesar de las dificultades que vengan, nuestra confianza debe de permanecer siempre en el Señor. Y aquí hay un punto más amplio en cuanto a la confianza, porque a veces podemos tener fe por un día, por una hora, etcétera. Pero la confianza aquí debe de ser permanente. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, el Señor dice que debe ser constante. Debe de permanecer. Y Dios les está recalcando aquí. Miren lo que dice al final del versículo. Pero ustedes no lo quieren reconocer. No quieren entenderlo. No quieren. Ahora, yo pregunto, hermano, cuando usted se ve envuelto en problemas y entiende estos principios que están aquí en la Biblia, ¿qué necesitamos hacer entonces? Pues recordarlo y reconocer que la única esperanza de salvación en las dificultades de su pueblo y de la iglesia está en el Señor. ¿Qué necesitamos hacer? Esperar. Ahora estoy recordando a Santiago yo cuando dice en el capítulo 5, versículo 7, mirad cómo el labrador tira su semilla y espera. ¿Cuánto tiempo debe esperar el labrador? Bueno, 40 a 60 días para esperar el fruto. Entonces, pero este es un tipo de lo que Dios está estableciendo que hay que esperar. Yo no sé cuál respuesta está esperando usted del Señor, pero hermano, yo le animo que si está esperando una respuesta del Señor y aún no ha respondido, espere. Recuerde que el Señor siempre es fiel a nosotros. ¿Quién es que no es fiel al Señor? Nosotros es que nos fallamos. Pero el Señor permanece fiel, hermano. El Señor permanece fiel. Entonces es muy importante entender estos principios. Versículo 16. Miren lo que dice el 16. Se resisten y dicen, huiremos a caballo. Aquí hay un punto muy importante, hermano. Cuando vienen las aflicciones, cuando vienen los problemas, los creyentes no debemos dar la vuelta a esas dificultades. Y el hermano B mencionaba algo. Siempre Israel fue a buscar otras alternativas. Pero hermano, la alternativa de Israel, la alternativa del mundo y la alternativa de los creyentes solo es Dios. Es Jesucristo. No hay otra alternativa. El problema es que los hombres siempre estamos tratando de buscar otras alternativas y le damos la vuelta al problema. Cuando tenemos dificultades, hermano, hay tres alternativas que tomar. Una, la enfrento, otra, no le tomo importancia y la otra le doy la vuelta. Pero ¿cuál es lo mejor?
¿Qué es lo que la Biblia, cuál es el principio que la Biblia establece en cuanto a esto? Enfrentarlo. ¿Y sabe qué va a pasar, hermano? Cuando usted enfrenta el problema y pasa al otro lado, ¿sabe qué ha hecho? ¿Qué dice el Señor que pasa en un creyente? Va en crecimiento. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor cuando usted aprueba esa prueba? Bueno, de hecho, las pruebas son para eso. Pero a veces nosotros somos reprobados porque siempre le sacamos la vuelta a la cosa. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel aquí? Huyendo. Y fíjense, miren el versículo, a mí, yo no sé, Israel, yo puedo ver, quizás no me debe interesar tanto la conducta de Israel, sino cómo estoy actuando yo. Porque podemos decir que torpe era Israel. Los creyentes podemos decir de Israel, y por eso es que viene la palabra judío, y de ahí saca la palabra para los hijos judíos errantes, y que son palabras despectivas. Pero hermano, Israel, a pesar de todas las instrucciones y de lo que habían visto, las proezas que Dios había hecho con ellos, debieron de ser obedientes. Y aquí estaban siendo desobedientes. Y dice el versículo, se resisten y dice, ¿qué es resistir? Hermano, ¿qué es resistir? Rebelarse. Es rebelarse. Fíjense que es decirle a Dios, sí, pero no. Tú nos dices esto, pero nosotros no queremos oírte. Ahora, ¿será, hermano, que la iglesia tiene también esta misma posición? Y nos pasará lo mismo que Israel. Sí, nos pasará lo mismo. Es decir, que sufriremos las consecuencias de angustia, vamos a querer vivir en carro, es decir, con dinero, con amistades, creyendo que un buen trabajo nos respalda o una cuenta en el banco. Sí. Cuando Dios de un solo borrón puede desaparecer eso. Entonces, a veces venimos a la iglesia por costumbre, pero no por convicción de creer la palabra. Estos versos consuelan y están dando confianza. Sí. Hay un verso que me llama la atención a mí que y estaba equivocado. Yo creí que se lo está diciendo sarcásticamente a Israel, el Todopoderoso se lo está diciendo sarcásticamente, que dice que 1000 van a huir, dice, Sí. por un solo hombre. Sí, A veces un impío Sí. desespera a nosotros. Sí, es verdad. Una pequeña, y nosotros siendo poderosos, como Sí. que dicen, ustedes son ridículos. Sí. Ustedes son los poderosos y un solo hombre Sí. nos va a recorrer. Entonces a veces un solo problema, una sola No vas a persona huir. no quiere sacar ¿Qué problema? Y ahora agarremos la parte importante aquí para nosotros. Las aplicaciones prácticas son importantes en este sentido porque probablemente nos vamos a ver en la misma situación que el pueblo de Israel. Y ahora nosotros tenemos todavía más instrucciones que el pueblo de Israel. Ellos no tenían mucho, nosotros la tenemos completa. Y aquí está el punto. Fíjense que llegar al punto de resistir, ojalá que la iglesia, el cuerpo de Cristo, voy a determinarlo así, el cuerpo de Cristo, no llegue al punto de ser como la Odisea. ¿Recuerdan la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3? ¿Qué estaban diciendo ellos? Estaban haciendo lo mismo. Nosotros somos ricos, decían. No necesitamos nada. Y el Señor les dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Ese versículo está hablando de comunión. Aquí el punto es que cuando el pueblo de Israel se resiste a Dios, ¿qué ha perdido? La comunión. Israel estaba perdiendo totalmente la comunión, como lo mismo puede pasar con nosotros. Ya el hermano decía, podemos estar en la iglesia. Yo decía el domingo pasado, hermano, podemos estar en la iglesia dándole gracias a Dios, pero ofendiendo a Dios. Realmente se puede estar así en la iglesia con una mentalidad en nuestra mente, y el problema es que los enemigos no están allá, nosotros mismos somos los propios enemigos. El enemigo más aférrimo que nosotros tenemos en nuestra mente, porque esa es la que usa la vieja naturaleza. Y podemos estar aquí
pero en nuestra mente pensando, gloria al Señor, aleluya, le damos gracias al Señor, pero en nuestra actitud estar ofendiendo a Dios. Este es lo que Israel estaba haciendo precisamente. Ahora, fíjense bien, resistir. Huiremos a caballo, por eso, así tendrán que huir. Dicen, cabalgaremos sobre caballos veloces, por eso, veloces serán sus perseguidores. Ahora, fíjense aquí el punto, y lo que decía el hermano Red es bien claro. Estos versículos deben de darnos ánimo y confianza a nosotros. Ánimo y confianza, hermano. Porque este es un ejemplo claro de lo que no deberíamos de hacer nosotros, pero también nos da la alternativa de lo que debemos de hacer. ¿En quién estaban confiando los israelitas? Allá el Salmo dice, estos confían en carro y en caballo, pero nosotros de Jehová tendremos memoria. Hermano, ¿en quién tenemos puesta nuestra confianza nosotros? Debe de ser en el Señor. Debe de ser. No, y aquí está el claro ejemplo de que las cosas materiales, todo, hermano, todo, las cuentas bancarias, el carro, todo, cualquier cosa que haya, que usted tiene, que Dios se lo ha provisto y que le pertenece a Dios, por supuesto, y por eso se lo está machacando aquí Dios y les dice, ustedes confían en esos caballos veloces que tienen, pero igualmente así van a ser perseguidos. Ahora, note que aquí Dios les está diciendo, ¿ustedes se creen más poderosos que mí? Les hace una pregunta, ¿se creen más poderosos que mí realmente? Aquí hay una observación que el creyente, y en el caso que nos ocupa aquí Israel, no encontraría salvación en ningún otro. No. Aunque él encontrara, porque sí va a encontrar carros veloces y va a encontrar caballos veloces, pero él dice, más veloces serán los de los enemigos. Es decir, ustedes la única alternativa que tienen es volver de mí. Un creyente nunca va a poder ser feliz en el mundo hasta que vuelva al Señor. Va a sufrir, si es salvo, por supuesto. Claro. Si nunca ha sido salvo, pues va a volver ya tranquilamente. Pero aquí Dios dice claro, aunque todas las alternativas que ustedes busquen van a ser mayores a del mundo. Sí. Por lo tanto, la única alternativa que ustedes les queda es volver a Dios. Sí. Y en el futuro van a haber cosas grandes. Yo por eso insisto, los niños deben de crecer en la escuela dominical. Los jóvenes de esta iglesia deben de aprender la Biblia. ¿Saben por qué? Porque probablemente, y aún nosotros mismos debemos de ser muy instruidos en estas cosas, porque cosas peores vienen. Pero ¿sabe qué? El mundo y el sistema va a ofrecer cosas mucho más mejores, en las cuales el hombre va a perder su perspectiva de Dios y la va a poner en las cosas del sistema. Y aquí es donde nosotros como creyentes necesitamos fijarnos bien, abrir nuestro entendimiento y nuestra mirada para ver siempre a nuestro Redentor y no apartarnos de Él. Porque cualquiera, hermano, cualquiera, inclusive yo, puedo apartarme del Señor. Somos vulnerables como creyentes. Somos vulnerables. Y este es el punto que necesitamos rescatar aquí. Si el pueblo de Israel, viendo ¿cuántas cosas hemos visto nosotros de parte de Dios, hermano? Muchas. ¿Son suficientes para garantizarnos que el Dios que tenemos es todopoderoso? Amén. Amén, hermano. Especialmente yo he visto tantas cosas que el Señor ha hecho. Entonces, hay una razón por la cual dar gracias a Dios. Hay una razón por la cual no apartarse de Dios. Hay una razón por la cual darle la gloria, la honra a Cristo que murió en la cruz. Y a veces nosotros no calculamos el precio de nuestra salvación. De hecho, para nosotros no tiene ningún valor porque nosotros no hacemos nada. Pero para Dios sí le costó la sangre de su Hijo. Y este valor, si no fue nuestro, pero sí fue del Mesías, del Cristo. Y debe de tener valor para nosotros. Entonces, cuando yo, por ejemplo, soy desobediente, soy arrogante, soy orgulloso, soy resisto al Señor, estoy diciendo que Cristo no es capaz de nada. Pero aquí vemos cómo Dios es tan capaz que ellos piensan que los caballos que tienen son veloces para huir de Dios. Pero Él les dice, mucho más veloces serán los que yo voy a poner.
versículo 17. Este versículo es muy importante. Fíjense lo que dice. Ante la amenaza de uno solo, 1000 de ustedes saldrán huyendo. Era el versículo que leyó el hermano Ver. Hermano, aquí es donde necesitamos recordar los principios importantes que hemos aprendido acerca de la vida cristiana. Un principio importante, hermano, que necesitamos recordar siempre es que nosotros no podemos vivir la vida cristiana solos. Tiene que ser por fe en Cristo Jesús. Yo no puedo vivir la vida cristiana. Tiene que ser por fe en Cristo Jesús. Porque no hay otra alternativa. Un problema, ya decía el hermano, el salmista dice que una pequeña locura o una mosca hace heder el perfume del mejor perfumista. Pues precisamente un problema que tengamos nosotros puede también arruinar nuestra vida cristiana. Pero si la enfrentamos en nuestra fuerza. Dice que es una pequeña locura. Sí. Una pequeña locura puede arruinar el testimonio de uno. Correcto. Una pequeña locura. Fíjense, aquí yo traigo este ejemplo porque también a veces nosotros vemos nuestros problemas como tan grandes y hay a veces nuestros problemas son tan mínimos para los problemas. A veces yo inclusive, cuando el hermano ve con todos sus problemas aquí en el culto de oración y yo estaba enfrentando otro problema similar, aunque no igual con él, pero dije yo, hombre, el problema que yo tengo en la escuela es más solucionable que el del hermano. Pero gloria a Dios porque el hermano está saliendo con el poder del Señor. Y nosotros ya salimos, ya estamos a un pasito de salir del problema. Y gloria a Dios por eso, hermano, porque nosotros, el hermano y yo, nos hemos visto metidos en asuntos que hemos, en este tiempo, a esta altura, ya deberíamos de estar en los tribunales. Pero el Señor nos ha apartado de hacer esto. Ahora, fíjense bien. ¿Por qué pues? ¿Por qué es que resultan estas cosas así? Porque necesitamos seguir confiando en el Señor. Hermano, a veces nosotros los problemas los vemos como un monstruo. Pero realmente para el Señor, hermano, los problemas nuestros son tan chiquititos que Él los puede remediar en cualquier momento. Pero recuerden lo que dije anteriormente, los problemas que nos suceden en las pruebas siempre tienen un propósito en nuestra vida. Y el propósito que yo veo más próximo es que necesitamos seguir dependiendo del Señor como creyentes. Necesitamos seguir persistiendo, confiando en el Señor. Miren esta gente, ante la amenaza de uno solo, 1000 de ustedes saldrán huyendo. Ante la amenaza de 5, huirán todos ustedes. Ahora, a mí, yo no sé qué estaba, bueno, si ustedes se fijan, hermano, ¿cuánto iban a ser suficientes para acabar del pueblo de Israel? ¿Sí? ¿Y por qué? Aquí podemos ver un principio importante. Cuando usted y yo hemos fracasado en nuestra vida cristiana, déjeme decirle que Dios es tan poderoso para dos cosas. Para sacarlo de ese problema si usted se vuelve al Señor, o también para disciplinarlo a tal punto que lo vea que ese problemita que lo tiene angustiado se lo va a acabar. Se lo va a acabar. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay un principio en Corintios también que dice que Dios no nos dejará ser tocados más allá de lo que podamos resistir. Gloria a Dios, hermano. Yo cuando veo esto, veo la mano de Dios y la misericordia de Dios sacándonos. Aprendamos, hermano. Dios nos va a sacar de nuestras dificultades. No estoy hablando de la prosperidad aquí, pero estoy hablando de que Dios es más poderoso que los problemas que nosotros tenemos. Y Él nos va a sacar, porque Él es fiel. Hermano, Dios es fiel. Amén. Bueno, versículo 18. Mire lo que dice el 18. Por eso el Señor los espera. Mire lo que le está diciendo. Hermano, mire, si usted ha resumido los 3 versículos que hemos visto hasta ahorita, si usted los ha resumido, la conducta de Israel, ¿necesita Dios estarlos esperando todavía? No lo necesita.
Ahora pregúntese, ¿Dios necesita esperarlo a usted realmente, hermano? No. Pero mire la gracia en el Antiguo Testamento de parte de Dios. ¿Qué dice el versículo? Pero el Señor los espera para tenerles piedad. ¿Y qué es la piedad, hermano? Compasión, misericordia. Esta es la gracia de Dios. Este es el amor de Dios. Porque hay algo importante cuando oramos y clamamos, porque Satanás nos mete en nuestra mente que por nuestra infidelidad Dios no nos va a escuchar. Y entonces nosotros nos hayamos cocinados porque no somos ni chichas ni nada. Tenemos muchos creyentes que no estamos ni muy de allá ni muy de acá. Entonces cuando nos viene un problema para clamar nos da vergüenza porque sabemos ante Dios todo lo que tenemos. Sin embargo aquí vemos la misericordia, vemos la piedad, vemos la gracia. Y dice el Señor, lo voy a esperar, o sea, son burros. No me quieren hacer caso, me acabo de decir que estén quietos y que yo voy a sacarlo. Pero ellos dicen no, y buscan y luchan con alternativas. Pero yo lo voy a esperar, yo voy a tener compasión. Y esto es por la promesa de fidelidad de Él para nosotros, no de la de nosotros para Él. Por eso cuando clamemos, no como reclamo, sino como misericordia, piedad, a su compasión, a eso hay que apelar para que nos rescate de los problemas. Yo no sé cuántos de ustedes no se perdonan algunas cosas en su vida. Pero si usted tiene algún problema en su vida que todavía no ha sido perdonado en usted mismo, hoy es el tiempo de hacerlo. Hoy es el tiempo de escuchar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo está esperando. Dios nos está esperando. Y Dios está esperando precisamente para tenernos piedad, misericordia. Porque no necesitamos nosotros, hermanos, realmente no merecemos lo que provenga de Dios. Yo ahora en la mañana que me levantaba le daba gracias a Dios por su misericordia. Porque realmente, hermanos, si yo calculara y yo les dijera cuántas desobediencias uno comete durante el día, nos daríamos cuenta que no merecemos nada realmente. Y sí, y somos tan insensatos realmente. Somos insensatos, hermanos, y hay que aceptarlo. Hay que reconocerlo. Yo estaba estudiando este versículo y le he dado vez tras vez tras vez. 1 Corintios capítulo 3, no. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, 15 y 16. Son sobre todo el versículo 15, o 2 Corintios, por ahí toda la escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Hermano, la Biblia nos enseña. Si nosotros estamos aquí, es para aprender. Es para que la Biblia nos muestre dónde estamos actuando mal. Por eso la palabra redarguir significa darme cuenta dónde estoy equivocado. Pero si logro llegar a ese nivel de darme cuenta por la palabra dónde estoy equivocado, voy a poder corregir. Si no, déjenme decirles que voy a seguir siempre equivocado. Y de ahí viene el otro paso, corregir, instruir. La palabra me va a instruir cómo debo de solucionar los problemas, cómo debo de ver mi problema a la luz de mi relación con el Señor, cómo debo de enfrentarlo. La Biblia me va a decir cómo debo de hacerlo. Y de ahí viene el propósito de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea completamente preparado, perfecto, dice ahí. Dice perfecto, la palabra perfecto significa que llegue a su madurez, pues, que sea maduro en las palabras. Cuando enfrenta un problema, sepa qué es lo que debe de hacer en relación a la palabra. Y al final, preparado para toda. Bueno, la pregunta es, hermano, necesitamos meditar estos asuntos, porque si no, actuaremos como Israel. Mire, veamos el versículo 18. Aquí dice, por eso el Señor los espera para tenerles piedad. Veamos la otra parte, dice, por eso se levanta para mostrarles compasión. Ahora, la compasión que le está mostrando Dios, ¿de qué manera, hermano? Yo quiero que aprendamos una cosa aquí ahora.
Y a veces Dios va a mostrar su compasión, pero primero nos va a dar, mejor dicho, una par de nalgaditas para que entendamos. En esta versión que tiene más precioso de eso, esto es lo que está subrayado como Sí. palabra de aliento para nosotros. Sí. En esta dice, Él está ansioso para mostrarle su amor. Sí, Y tú estás diciendo algo muy importante. Si tú te estás ahogando, pero tú no extendes la mano para que Él te saque, que Él te deje que chapalee. sí. Él se lo va a esperar. Él está ansioso en el momento en que tú regreses. Él está ansioso como cuando el padre del hijo pródigo. Él está con los brazos abiertos y dice, bueno, pero como tú no me buscas, yo aquí estoy esperándote. Yo quiero ayudarte, pero te voy a dejar hasta que vuelvas a mí. Pero yo estoy esperándote. Aquí es donde yo les decía, aprendamos un punto importante, hermano. Dios nos espera, pero ¿quién toma la decisión? Cada quien. Y esto no es una cuestión nacional, no es una cuestión de masa, es usted y el Señor. Y aquí es donde hay que aprender. Dios lo está esperando, pero Él no lo va a ir a buscar, Él va a esperar que usted tome la decisión. ¿Cuál fue el versículo, la palabra que vimos en el versículo 15? Arrepiéntense, cambien de manera de pensar. Aquí es el punto, hermano. Pero dentro de todas estas cosas, el amor de Dios se manifiesta tan claro, hermano, que a pesar de que no lo merecemos, de hecho, si usted puede calcular el amor de Dios en la muerte de Cristo Jesús, hermano, entonces estamos en el lugar equivocado. Estamos en el lugar correcto, perdón. Si podemos calcular el precio de la muerte de Cristo en la cruz, mostrando Dios el amor para nosotros, podemos estar en el lugar correcto. Estamos en el lugar correcto. Pero si eso para nosotros es, bueno, algunos en 1 Corintios dicen que lo estiman como basura. Si aún siendo salvos para nosotros eso es basura, entonces estamos equivocados. El Señor nos espera. El Señor nos tiene paciencia. Pero mire, terminemos este versículo. Hay otra cosa importante ahí. Dice el versículo, porque el Señor es un Dios ¿de qué? De justicia. Es que aquí es donde está el punto, hermano. Las circunstancias de la vida de los creyentes van a tener dificultades, pero Dios es justo. Dios es justo. Si usted no se vuelve al Señor, si yo no me vuelvo al Señor, entonces Dios va a actuar con justicia. ¿Y esta justicia qué es? Probablemente disciplina, probablemente darle donde más le duele. Yo no sé lo que tienen hijos. Si Dios le tocara a su hijo, hermano, no le dolería a usted. Algunos están bien quietos porque a mí no me pasa nada. Pero el Señor puede tocar otras áreas donde sí duele. Entonces tengamos cuidado. Dios es justo. Pero también Dios es justo, hermano, cuando un creyente se vuelve al Señor. Dios actúa con justicia también y lo restituye. Y esto es lo bueno que podemos aprender aquí. Dios, hermano, va a vindicar a aquellos creyentes que se vuelven a Él. Los va a vindicar. ¿Y qué digo con esto? Que los va a sacar de la dificultad en la que están. Los va a sacar, no lo digo yo. En Salmo podemos ver cómo David expresa estas cosas y dice, el Señor vindicará a aquellos que ponen su confianza en el Señor. Y así es, debemos de creerlo. Y mire el versículo, terminemos este versículo porque he ido pausa por pausa. Pero mire que dice el versículo al final. Dichosos todos los que en Él. No lo digo yo. Gloria a Dios porque no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra. Dichoso, bienaventurado, doblemente feliz los que esperan en el Señor. Ahora, hermano, a mí esto, si a usted no le causa alegría, si no le causa gozo, si no le causa si no le causa esperanza, entonces está muerto, realmente. Perdóneme, pero hay un problema con usted. Pero hermano, ¿qué dice aquí? Dichoso todo lo que en Él esperan. Entonces, ¿cuál es la manera de vivir nuestra vida cristiana? Por fe, hermano, no hay otra manera.
Allá que el que quiera seguirse luchando, a veces yo le pregunto a algunos clientes, ¿cómo está, hermano? Aquí luchando. Cuando voy a enseñar en el instituto bíblico hay un hermano que me contesta. No sé si me lo dicen de verdad o me lo dicen por molestar, pero siempre me contestan así. Y le digo yo, no luche, hermano, deje que el Señor obre en su vida. Porque algunos, no es cierto, hermano, ¿por qué oyen un gran morterazo ahí? Oye, ¿por qué se oyen esos morteros? Porque la gente está luchando. Y gloria a Dios porque nosotros no tuvimos que luchar por nuestra salvación, porque Cristo ganó esa batalla con el pecado, hermano. Gloria a Dios. Pero nuestra lucha, podemos decir, si nosotros tuviéramos que luchar en nuestra vida cristiana, déjenme decirles que fuéramos como el pueblo de Israel. Fracaso tras fracaso tras fracaso. Y aquí es donde necesitamos ver que Dios, hermano, es justo. Por eso Dios es justo. Si un creyente confía en el Señor, déjenme decirle, Dios lo va a vindicar, Dios lo va a levantar, ¿sí? Luchar y luchar y luchar es como montarse en los caballos aquí. Veremos en caballos, dice el rey. Veremos en caballos, nadie nos va a alcanzar. Entonces, a veces es lo que pasa con el creyente, que lucha y No avanza. la batalla siempre está perdida, porque quien debe luchar y que lucha por nosotros es el Señor. Sí. Nosotros solamente debemos de depender de Él, estar sujetos a su voluntad y defender nuestra fe arraigada en Él y cimentada en Él, y aquí pues hay que mantenerse firme. Sí. Y aquí hay un punto importante que lo hemos enseñado en distinciones bíblicas nosotros. Hermano, a veces se nos olvida que como creyentes tenemos a Cristo morando en nosotros. Y las luchas, bueno, en Efesios dice Pablo que nosotros no tenemos ningún pleito con nadie. No es nuestra lucha. El problema es que cuando el hombre mete sus manos en las cuestiones de Dios, entonces eso se convierte en religiosidad. Pero ¿qué dice Pablo a los Efesios? Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Pero ahora cuando dice nuestra lucha, está diciendo de que nosotros estamos metidos en esto. Pero ¿quién es más poderoso para pelear? ¿Nosotros o Cristo que mora en nosotros? El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Bueno, Dios mora en nosotros, digámoslo abiertamente. Entonces, ¿quién es más poderoso? Bueno, Dios le ha mostrado aquí por medio de Isaías al pueblo de Israel. Le está diciendo, ¿y ustedes quiénes son, pues? Ahora pregunta, hermano, ¿quién es usted? Usted es un hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo, pero ¿quién tiene el poder? Dios tiene el poder. Y si Dios tiene el poder y estamos controlados por el Espíritu Santo, entonces Él ganará la batalla por nosotros. No tendríamos que hacer nosotros nada. ¿Solo qué? Dice el versículo, confiar, esperar en Él. Qué bueno, hermano. Las cosas no son, Dios no las ha puesto así difíciles, pues. No las ha puesto difíciles. Ahora, quiero decir algo importante. Dentro de toda esta esperanza o esperar en el Señor, tener fe en el Señor, van a venir dificultades a los creyentes, ¿no? Van a venir más. Cuando usted pide fe, vienen pruebas. Cuando usted tiene pruebas, necesita esperar en el Señor, porque Él lo va a sacar de las pruebas. Y esto es así, la vida del creyente es así. Entonces no podemos nosotros obviar este asunto. Versículo 19. Mire lo que dice: pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no llores más. El Dios de piedad se apiadará de ti cuando, aquí esta versión dice, cuando clames pidiendo ayuda, tan pronto como te oiga, te responderá. A mí me gusta esta versión porque la versión que tiene el hermano Beto ahí es más clara, porque creo que es la versión de sí, Dios habla hoy. Y fíjense, mire, veamos con este versículo me voy a quedar, pero veamos algunas cosas importantes. Pueblo de Sión, está hablando de Israel,
que habitas en Jerusalén, ya no llorarás más. El Dios de piedad se apiadará de ti. ¿Cuándo? Hermano, no cuando nosotros queremos, no cuando a nosotros nos antoje, porque Dios no es tu mayordomo, ni mi mayordomo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Dios es nuestro Padre. Ahora, ¿cuántos hijos van a usted y cuando en la primera vez que le pide algo, usted lo piensa antes de darle lo que le pide? ¿O se lo da inmediatamente? Algunas veces hay que meditarlo. Algunas veces hay que pensar. Algunas veces hay que meditar estas cosas. Y Dios hace lo que hace. Dios medita las cosas. De hecho, Dios sabe cuál es nuestra integridad. Y a veces Él, antes de que pidamos algo, Él ya lo conoce. Si lo estamos pidiendo por necesidad o lo estamos pidiendo por puro antojo. Pero de hecho aquí, miren lo que dice: cuando clame pidiendo ayuda. Ahora, Dios no va a responder una petición de los creyentes cuando pedimos a Él y buscamos la ayuda al otro lado. No, es al revés. Pedimos a Él y Él pone la ayuda. Inclusive algunas veces Él mismo hace las cosas. Cuando se trata por enfermedades, por ejemplo, no necesita un ser humano para sanar, o sí, pero algunos creen que sí. Necesitan hombres. Estaba viendo en el canal 23 un día de esto que el cenáculo de San Miguel, oración al Espíritu Santo, tienen su manto sagrado y lo llevan allá al mar, y como en la Biblia dice que todo lo que sea bendecido por la tierra, el mar y el cielo será bendecido, y todos los que pongan su mano ahí serán sanados. Y digo yo, qué estupidez realmente. ¿Y saben qué, hermano? La mayor estupidez es que se les llenan esos templos de esa gente. Se les llenan. Ahora yo pregunto, ¿necesita Dios realmente a algún ser humano para sanar a una persona? Necesita. Él lo hace para que la gloria sea para Él. De hecho, el centro, hermano, el centro de la palabra del Señor es Cristo. Y la gloria debe de ser para Cristo Jesús, no para nadie más. Y por eso, mire lo que voy a terminar con este versículo. Dice: el Dios de piedad se apiadará de ti cuando clame pidiendo ayuda. Hermano, Dios se va a apiadar de usted y de mí cuando clamemos verdaderamente al Señor. No tenga miedo, y tampoco no tenga esa duda de que Dios no va a responder. ¿Cómo no? Pero necesitamos ser de integridad de corazón, limpio ante el Señor. Y esta limpieza no estoy hablando tampoco como otros piensan, de que necesitas purificarte y hacer un montón de ayuno. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de tener comunión, una sincera comunión con el Señor. Mire lo que dice el versículo. Dice el versículo: tan pronto como te oiga, te responderá. Tan pronto. ¿Cuándo? Cuando el pueblo clama al Señor. Por eso, hermano, cuando venimos ahora, no le vamos a decir al Señor: algunas veces nosotros cometemos el error de solo venir y te pido, 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 y no nos acordamos de nuestras dificultades, nuestros problemas en relación al Señor. Yo he oído oraciones, no aquí por supuesto, porque aquí cuando venimos sabemos que hacemos las cosas como la palabra del Señor nos dice. Entonces, cuando pensamos en esto, necesitamos, hermanos, 5 cosas son fundamentales cuando oramos. Primero, ¿qué necesitamos hacer antes de orar? Confesar nuestros pecados. Algunos dicen que no, pero sí. Porque cuando nosotros tenemos pecado delante del Señor, hermano, ¿hay una comunión con el Señor? No, necesitamos volver a la comunión. Por eso es importante la confesión. Número 2, exaltación al Señor, la gratitud al Señor por lo que Él es y por lo que ha hecho en la vida de nosotros. Número 3, la intercesión por los demás.
Hay que interceder los unos por los otros, lo dice la palabra. Número 4, las rogativas, peticiones, etcétera. Hay que rogar por todos los problemas. Aquí nosotros no sabemos de qué cuál es su problema. Nos gustaría saber para orar por esos problemas. Pero para eso necesita venir el viernes a orar con nosotros, tener comunión con nosotros, tener comunión con el Señor. Y por último, si hay tiempo, orar por usted mismo, pedir por usted mismo. Pero Dios sabe, hermano, que en estas cosas el Señor siempre va a responder, no a nuestro tiempo, pero sí va a responder a su tiempo. Amén, hermano. Vamos a orar para terminar oremos. Padre, queremos darle gracias en esta hora y queremos decirle, Señor,